Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast. No me digas, ya sé, me tardé más de un mes, 10 días en subir un nuevo episodio. No me justifico, pero tampoco presumo y tampoco nada de eso, sino que he tenido trabajo, afortunadamente, y pues eso me ha mantenido allá ocupado, pero también reflexivo sobre esta información que te he compartido, este método y su aplicación real allá en casos concretos. Hasta ahorita estos casos tienen su complejidad, ¿verdad? Como muchos otros, por supuesto. Y ha sido una complejidad de índole de investigación mucho teórico, documental, reflexión. Y se va el tiempo, así se va el tiempo. 4 o 5 horas en un día se van fáciles. Esto lleva a que continuemos con estos episodios, puesto que se ha visto hasta el momento las técnicas de recolección de datos. Nos quedamos con eso de las entrevistas, que bueno, te di unas pautas metodológicas, pero tú puedes acudir a las que gustes y mandes. Por su parte, de aquellas técnicas de recolección de datos saldrán los recursos necesarios. Es decir, identificas tus técnicas de recolección de datos y luego habrás de identificar y preparar los recursos necesarios para recolectar esos datos. Digamos, por ejemplo, que se requiere un dictamen pericial. La identificación y preparación de recursos nos indica que habremos de preguntarnos ¿cuál es el recurso principal? ¿El dinero? ¿El perito? ¿Los indicios de la bodega? ¿De indicios de la procuraduría? ¿Todos los anteriores? Esta serie de reflexiones, pues, estas preguntas nos invitan, mejor dicho, a reflexionar para identificar esos recursos. Si para ti todos los anteriores son recursos, o cada uno, pues, habrás de preparar, por ejemplo, las autorizaciones para que el perito obtenga el indicio de la bodega de indicios, o habrás de identificar al perito pertinente, buscarlo entre una lista oficial de peritos, por ejemplo. Ahí ya estás preparando tus recursos. Obvio, el dinero pues también, ¿no? Si es privado, o en caso de no ser privado, si es público, pues preparar los recursos, es decir, solicitar ante el juez de control la intervención de un perito público, por ejemplo. Todo ello implica la identificación y preparación de recursos, ¿sí? De manera ejemplificativa y muy sencilla. Entonces, en resumen, las técnicas de recolección de datos van de la mano con la identificación y preparación de recursos. Si vas a entrevistar a un testigo, pues tus recursos, ¿cuáles son? Pues tu formato de entrevistas, tu tabla, tu pluma, una grabadora, una videograbadora, en dado caso, un celular ahí que grabe, etc. Todo queda a tu imaginación, pero eso es importante. Por su parte,
La clasificación de datos, esa se expuso anteriormente, ¿no? Que se usaban algunas tablitas ahí de testigos presenciales y otras cosas. Aquí, al igual que las técnicas de recolección de datos, habrás de recurrir a la categorización que más te convenza del o los autores o incluso las tesis aisladas y corrientes jurisprudenciales que se han realizado. En este caso, yo sigo las pautas y categorías que han señalado las tesis aisladas y jurisprudencia, con algunas modificaciones conceptuales de índole metodológica, obviamente. Por ejemplo, los testigos generalmente se catalogan en presenciales y de referencia. De ahí que, según se desprenda de su entrevista, puede darse una idea del tipo de testigo que es. Igual con las periciales, las documentales, etc. Este aspecto de clasificación de datos no tiene mayor complejidad en cuanto a su categorización, puesto que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales contempla ciertas categorías, etc. Entonces recurres a la legislación, a la doctrina jurisprudencial y al aspecto metodológico para lograr una clasificación. Esto es acorde a tu perspectiva. No voy a proponerte una. Aquí habrás tú de adecuar este aspecto. No es complejo. Lo que es importante es el análisis de datos. Sampieri nos dice que el análisis de datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. De tus preguntas de investigación, de tus proposiciones fácticas iniciales, de tu indagatoria en el trabajo de campo va surgiendo información. Obvio, aquí es muy dinámica, es nuestro trabajo, ¿no? Como investigación cualitativa. Entrevistamos y en ese rato ya vamos por la propia experiencia analizando, ¿no? Este es un testigo presencial, etcétera, y de ahí lo formalizamos al vaciarlo en papel y vamos rectificando incluso algunas ideas y categorizaciones. Es cíclico esto, vamos para adelante y luego para atrás. Así es esto en su práctica. Es decir, vas, investigas y luego regresas y analizas y así te la llevas. Es cierto que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene ciertas categorías de los datos, pero no menos cierto es que el mismo no dice cómo analizar los datos. Dice cómo valorarlos, más no cómo analizarlos, ¿sí? Y dice cómo valorarlos en el sentido de que, pues, que las reglas de la lógica, que las máximas de la experiencia, que el conocimiento científico. Es decir, valóralos tomando en cuenta esto. Obvio, no hay una prueba tasada como era anteriormente, ¿no? Un valor predefinido legalmente, para acotar esto de que nos dice cómo valorarlos. En este apartado del análisis de datos, para darle una estructura, volvemos nuevamente a la triangulación de datos. Fíjate cómo permea la triangulación de datos nuestro trabajo. Recordemos que esto es relevante, dado que es por medio del cual podremos sustentar proposiciones fácticas, así como argumentos de justificación, explicación y la propia teoría del caso, sustentada en todo esto. En este caso, la triangulación requerirá que al menos por cada proposición fáctica realices o tengas 3 datos de prueba, medios de prueba o pruebas que la sustenten, en términos ya bien prácticos, ¿sí? Por cada proposición fáctica, ten al menos 3 datos de prueba, medios de prueba o pruebas que la sustenten. Pueden ser de diversa índole, documentos, periciales, testimoniales, videograbaciones, audios. La combinación puede variar en cada caso. Puedes tener un documento que se corrobora con una pericial y luego con una testimonial, y así otras testimoniales, etc. La combinación puede variar en cada caso, pero el principio que lo rige no. Es decir, siempre habrá de triangularse la información. Bien. En este punto, la vinculación de datos con preguntas y proposiciones obtiene capital importancia, pues irán dando respuestas a las preguntas de investigación y de ahí se podrán obtener proposiciones fácticas. No se olvide la bicondicionalidad de las preguntas de investigación con las proposiciones fácticas. Es decir, fíjate, respondida una pregunta, podemos obtener una proposición fáctica, y de una proposición fáctica podemos obtener una pregunta de investigación. También, obvio, de la información que se tenga inicialmente en la carpeta pueden extraerse ya proposiciones de las cuales va a salir preguntas de investigación y viceversa. Ahí está esa bicondicionalidad que hay que tenerla también presente. Aquí se requiere ser muy explícito. Para ello, un par de tablas puede ser de utilidad. Por ejemplo, como lo realizo yo así en la práctica, una tabla en la cual se plasma la pregunta de investigación
y la proposición o proposición fáctica, y luego los datos que responden esa pregunta o la corroboran. Luego se realizan unas cuantas preguntas de ahí, y se hace otra tabla en donde ya se vacían propiamente las preguntas que surgieron y las proposiciones fácticas para ordenarlas o darle su espacio a cada una. La forma de esto puede variar igualmente, queda a consideración tuya cómo lo realices. El tema es ser muy explícito. Ahora bien, el análisis requiere ser individual como en conjunto y luego resumir los hallazgos. Es decir, hay que aplicar el método analítico y el sintético. Lo anterior no tendrá complejidad, dado que es algo que se realizó desde el inicio de este método sobre la carpeta de investigación. Entonces ya se conoce cómo trabajar eso. Sin embargo, profundizando más en esto y trayendo a colación nuevamente a la autoridad de Sampieri, él en su libro de metodología de investigación y citando a diversos autores da un análisis muy concreto para entender en qué consiste y cuáles son los fines del análisis de datos cualitativos, que es el que nosotros trabajamos. A saber, y dice Sampieri literalmente: los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1. Explorar los datos. 2. Imponerles una estructura, organizándolos en unidades y categorías. 3. Describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones. 4. Descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema. 5. Comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos. 6. Reconstruir hechos e historias. 7. Vincular los resultados con el conocimiento disponible. Y 8. Generar una teoría fundamentada en los datos. Vamos a comentar lo siguiente. Al explorar los datos y al imponerles una estructura, descomponemos lo que tenemos, y al organizarlos vamos obteniendo esos testigos presenciales, esos testigos referenciales, esos testigos que son, por ejemplo, policías de investigación, esos peritos, esos documentos. Vaya, les damos una categorización. Algo importante es las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones. Alguien pudo haber escuchado, visto, sentido, olido o percibido algo a través de los sentidos, que nos lo va a narrar y va a usar ciertas particularidades de su lenguaje, ciertas palabras a veces que son propias de una región, que ayudan a darle credibilidad a esa persona, a ese testigo. Estos son puntos finos bien interesantes, ciertas expresiones corporales que alguien percibió o que ellos mismos hasta realizan. Su óptica, por ejemplo, si es una persona que le gusta leer o que casi no lee, y cómo interpreta él la información. Todo esto nos ayuda a descubrir qué es lo que percibió y luego los conceptos, descubrir los conceptos, las categorías, temas, patrones presentes en los datos. Si alguien iba caminando de cierta manera, otro igual, o si alguien actúa con ciertos aspectos que lo vuelven diferente al resto, es decir, ciertos patrones conductuales que perciben otros, etcétera, etcétera. Esto ya se les va dando un sentido, los vamos interpretando y vamos explicándolos en función de los hechos que fueron imputados, vinculados y luego acusados, de ser el caso. Esto nos ayuda a eso de comprensión del contexto, ¿sí? Comprensión del contexto de cierto tiempo, lugar, en un espacio determinado, para comprender cómo es que pudo llevarse a cabo los hechos. Esto de vincular los resultados con el conocimiento disponible es interesante, puesto que es máximas de experiencia, conocimiento científico. Puede ser, por ejemplo, que alguna narrativa de algún testigo no coincida con el conocimiento disponible, es decir, que sea algo muy extraordinario. Y hay un principio ontológico que dice que lo ordinario se presume y lo extraordinario se demuestra.
Si es algo extraordinario, ¿cómo podría demostrarse? Bueno, triangulando eso que él dice, por supuesto. Más trabajo para ti. Si es algo ordinario, bueno, puede caer en el ámbito de lo lógico y en el ámbito de lo creíble. Sin embargo, esto es un punto fino también ahí que se observa con el contexto. Si en cierta colonia, si en cierto lugar hay cierta armonía entre vecinos o conflictos, bueno, ahí tenemos una forma de comprender los hechos, el contexto y luego el conocimiento disponible con algún análisis científico que se haya realizado, de ser el lugar, o bien alguna generalización científica de algún estudio de caso o alguna investigación cuantitativa, etc. Aquí hay que investigar. La teoría, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. De lo anterior, puedes extraerse entonces la interpretación de datos, los cuales en el contexto de la defensa penal debe seguir las pautas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto que comentamos es metodológico, pero también hay que tener en cuenta las pautas del propio Código Nacional. Es decir, seguir las reglas de la lógica, conocimientos científicos y máximas de la experiencia. Pero también, por una adecuada defensa técnica, seguir pautas de metodología de investigación, que es lo que hemos venido comentando y quería recalcar en este espacio. Entonces, se requerirá, entre muchas otras cosas, según cada caso, te resumo: identificar patrones de comportamiento, ir creando explicaciones, comparar sistemáticamente, ya en sentido estricto de este método, comparar sistemáticamente mediante los criterios establecidos en el marco contextual, lo que dice la doctrina jurisprudencial, ese contexto, esos conceptos que pudimos extraer del análisis de los datos. Tenemos que ir haciendo esa comparación para ver si coinciden con lo que nos dice la doctrina, que han apreciado a través de casos las autoridades. En este caso, pues, por ejemplo, Suprema Corte, magistrados, etc. Si no, bueno, vas a tener, acuérdate, lo ordinario se presume, lo extraordinario se demuestra. Bueno, hay trabajo argumentativo por hacer, por eso hay que ir creando ya explicaciones. Ahorita nos adentramos un poquito más en esto. Hay que vincular los datos con el conocimiento científico disponible y ubicar las expresiones propias de cada testigo. Un resumen para que no se te olvide. Es una labor un tanto ardua, pero que penetra en las profundidades del caso, como lo has notado. Es de estarse sentado 4, 5, 6 horas analizando datos, vaciando, reflexionando. Toma tiempo, pero es muy útil, porque así es como puede desarrollarse la debida defensa técnica y adecuada en materia penal. Bien. Algo bien importante para esta cuestión interpretativa, que va a depender del enfoque teórico doctrinal que sigas. Es decir, si aplicas mayormente aspectos lógicos, máximas de experiencia, metodología de investigación, cuestiones científicas, o sigues una ideología o criterios doctrinales de tal autor. Por ello, elige reflexivamente el método interpretativo que vas a seguir. Esto es bien importante. No hay uno mejor que otro, simplemente son cosas de criterios, cosas estéticas, dirían por ahí. Sea el método interpretativo que sea, lo que sí es que habrá de conducirlo a una verificación de la unidad de análisis. En este método, y si investigas tú también, Sampieri y otros más que explican la cuestión cualitativa, señalan que hay que verificar la unidad de análisis con esos datos. Es decir, corroborar si se tiene por comprobado aquello que se quería conocer del caso. En episodios pasados se explicó esto de la unidad de análisis. Corroborar si se tiene por comprobado aquello que se quería conocer del caso. Por ejemplo, si tu unidad de análisis era una causa de justificación, una causa de inculpabilidad, etcétera, etcétera. Una nulidad entre todo ello. Por esto es que resulta relevante conocer los elementos descriptivos y conceptuales que conforman la unidad de análisis, como se ha dicho muchas veces. Y en este momento de corroboración de la unidad de análisis, verificación, entra nuevamente en juego el principio de triangulación, tus proposiciones y tus preguntas de investigación. Obviamente el contexto, que son los hechos. Sí, el contexto que envuelve a los hechos. De aquí, si
no se da la unidad de análisis que tenías, esa determinada causa de justificación, causa de inculpabilidad, los datos te van a arrojar la unidad de análisis que apareció en el contexto de los hechos y en tu investigación. Tenías una, los datos indican otra y bueno, hay que adecuarse a eso. Y aquí vienen las decisiones ya más complejas, ¿no? Que si el procedimiento abreviado, que si irse a juicio, que si la suspensión, entre otras cosas. Pero bien fundamentada esa propuesta y esa toma de decisiones que sea lo más objetiva. Es complejo en la realidad, pero para eso hay que decirle la verdad al cliente y mostrarle todo datos, ¿no? Que son creencias personales. Para eso nos sirve todo esto. Y en cuanto a la unidad de análisis, adecuarla a lo que los datos nos arrojen. Bien. Como pautas generales, el análisis y la interpretación llevan implícitamente la obligación de generarse una serie de preguntas que permitan la reflexión. Sampieri nuevamente nos da unas limitadas preguntas, pero que son útiles para crear la idea que se busca en torno al proceso reflexivo de análisis e interpretación de los datos. Parafraseando a Sampieri y en los puntos concretos que interesan, nos arroja 8 preguntas. ¿Qué me dice esto? ¿Qué significa esto otro? ¿Por qué ocurre aquello? ¿Qué similitudes hay entre un dato y otro? ¿En qué son diferentes? ¿Cómo se vincula? ¿Qué conceptos clave se consolidan? ¿Qué otros nuevos conceptos aparecen? Ojo en estas dos últimas preguntas. ¿Qué conceptos clave se consolidan? Con esta pregunta reflexionamos acerca de la vinculación con el concepto concreto, por ejemplo, una ausencia de conducta. De aquí, con los datos, veamos si se corrobora, si hay una correspondencia en la realidad de ese concepto de ausencia de conducta. Los datos no lo van a dar. Y en la pregunta 8, ¿qué otros nuevos conceptos aparecen? Esta pregunta sirve para que, en caso de que no se vea corroborada la unidad de análisis que habías planteado, extraerla que ante nosotros aparezca. Más preguntas pueden realizarse. Estas son generales para mostrar el aparato reflexivo y cómo empujarlo al pensamiento analítico y crítico. Son preguntas que en mi caso han servido, te las comparto, pero también por lo que expresa Sampieri en el sentido de que necesitamos preguntarnos para ir sistemáticamente analizando esos datos. Así, tú puedes ir generando tus propias preguntas con base en aquellas características que identifiques. Lo expuesto solamente abona tu potencial creativo, mas no dar una receta terminada. No debe olvidarse que una parte formal del trabajo del abogado es argumentar. Por ello, se requiere ir identificando argumentos de justificación y argumentos explicativos. Hay que irlos identificando ya, donde vas a tener que justificar y donde vas a tener que explicar. Aquí nuevamente la triangulación entra en juego. Tus proposiciones y tu serie de razones, tu serie de conclusiones que vas a tener que ir sustentando argumentativamente. En términos concretos, justificarás cuando creas algo. Explicarás cuando partas de un hecho. Y haciendo referencia en caso por caso, el tipo de argumento que emplees, a la secuencia causal que corresponda. Si A entonces B, si B entonces C, etc. Sigue las pautas de estas justificaciones y las explicaciones para tu proceso argumentativo. Esto lo vamos a profundizar en otro episodio. Sin embargo, se deja sentado este aspecto de una vez. Al final de todo este proceso, habrás de plantear tu teoría del caso, la cual simple y sencillamente es anunciada por una oración, ¿sí? Y que es sustentada por una serie concatenada de proposiciones fácticas, argumentos y una debida triangulación. Esto también lo vamos a abordar en un episodio diferente. A grandes rasgos, esto es el proceso de análisis. Lleva una serie de preguntas, una serie de comparaciones con el contexto de los hechos, el problema. Y bueno, lo que nos dice Sampieri de esto, darle una estructura para explorar los datos, describir
las experiencias de los participantes, de los testigos, etcétera, descubrir conceptos, categorías, reconstruir hechos, vincular conocimiento posible, etcétera, etcétera. Esto es lo que se busca. Por lo tanto, te invito a que continúes escuchando estos episodios. Vamos a entrar a lo que es ya la teoría del caso, cómo se estructura sintáctica, semánticamente, en ese sentido de oraciones, cómo es entendida metodológicamente y un tanto en la filosofía de la ciencia, que en esto de la filosofía de la ciencia es una explicación un tanto compleja, que es lo que también me ha tenido reflexionando en este tiempo que no estuve en el episodio. Y por último vamos a adentrarnos ya a lo que son temas argumentativos, que sería propiamente la etapa de juicio oral, ¿verdad? De unas pautas tomadas de la metodología de investigación y procesos reflexivos un tanto de la propia experiencia, pero también de aspectos de filosofía de la ciencia. Es cosa interesante y por supuesto la lógica, que va a ser punto central en aquella discusión y exposición que te realizaré. Te deseo mucho éxito, excelente fin o inicio de semana. Nos escuchamos en el siguiente episodio.